Hola queridos amigos, en esta ocasión tenemos gráficas de movimiento rectilíneo uniforme, comúnmente con sus siglas MRU, movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a ver el comportamiento gráfico del movimiento de una partícula y cómo a través de un análisis gráfico podemos obtener respuestas relacionadas al movimiento de dicha partícula. En este ejemplo, nuestro primer ejemplo, tenemos una gráfica, ya está planteada, es nuestra gráfica de X versus T, o sea, posición versus tiempo. Siempre, todas las gráficas de movimiento rectilíneo uniforme tienen una característica y es que en el eje horizontal siempre se va a tener el tiempo, porque el tiempo es la variable independiente. Por otro lado, el eje vertical, en esta ocasión, que es una gráfica de posición versus tiempo, está compuesto por la posición, la cual se mide en metros dentro del sistema internacional de medidas. Ahora, vamos a analizar un poco primero la gráfica. Tenemos una serie de preguntas, pero antes vamos a analizar un poquito la gráfica. Aquí nosotros tenemos el comportamiento de una partícula dentro de 9 segundos. Si se percatan, el eje horizontal tiene marcaciones que llegan hasta 9 segundos. Por otro lado, tenemos que hay algunos puntos marcados hacia arriba en el eje vertical positivo, o sea, en el desplazamiento positivo, y también tenemos un punto por debajo de la gráfica en el desplazamiento negativo. Voy a hacer una lectura de la gráfica de la siguiente manera. Cuando el tiempo vale cero, o sea, en este punto de aquí, cuando el tiempo vale cero y la posición vale cero, o sea, cuando estamos iniciando, estamos en el origen. Cuando el tiempo vale 2, ustedes ven que la gráfica genera una especie de triángulo con una pendiente y sube hasta este punto. Cuando el tiempo vale 2, la posición vale 2. Cuando el tiempo vale 4, la posición vale 2. Allí debemos entender entonces que si a dos tiempos distintos la posición vale lo mismo, quiere decir que un objeto no se ha movido, no se ha desplazado. Cuando pasamos a 5 segundos, la posición vale 5 metros. Por otro lado, cuando pasamos a 6 segundos, la posición vale 0. Aquí está el punto marcado allí en 0. ¿Qué significa eso? Que de allá de 5 metros regresamos a 0. Hubo un retorno. Regresamos a 0. Después de 6 a 7 se mantiene en 0. Quiere decir que no se movió. Durante un segundo no hubo movimiento. Y de 7 a 9 hay un desplazamiento negativo de 2 metros. Esa es la lectura preliminar. Las preguntas. Calcular el desplazamiento en cada intervalo. Tenemos que encontrar cuáles son los intervalos de tiempo. Recuerden que un intervalo es un lapso de tiempo definido entre un tiempo inicial y un tiempo final. En ese lapso ocurre una situación. En este caso ocurre un desplazamiento. B, el desplazamiento total y C, el espacio total recorrido. Lo primero es que debemos recordar nuestra ecuación para calcular desplazamiento. El desplazamiento es igual a posición final menos posición inicial. Eso ya lo hemos visto anteriormente. Ahora vamos a iniciar con cada uno de nuestros intervalos. Nuestro primer intervalo, el intervalo es de tiempo. Y nuestro primer intervalo va a ser desde 0 hasta 2. Si inicia en 0 y termina en 2, entonces la posición final es 2 menos 0. Quiere decir, y esto está dado en metros, yo tengo un desplazamiento de 2 metros positivos. Voy a mi segundo intervalo, delta x2. Mi segundo intervalo va del tiempo 2 al tiempo 4. Ese es mi segundo intervalo de tiempo. En 4, que es el final, la posición vale 2 y en 2 la posición vale 2. Así que yo voy a tener 2 menos 2. Eso me da 0 metros de desplazamiento. No hubo movimiento. Luego tengo un tercer intervalo de 4 a 5. Delta x3. De 4 a 5 yo voy a tener lo siguiente. En 5 segundos mi posición vale 5 metros y en 4 segundos mi posición vale 2. Así que yo voy a restar 5 menos 2 y eso es 3 metros, porque la distancia está dada en metros. Cuarto intervalo, delta x4.
va de 5 a 6 segundos. Es un segundo de intervalo y la posición final vale 0 y la inicial vale 5. Final 0 menos la inicial que vale 5. Esto nos da como resultado un delta x4 de menos 5 metros. ¿Qué significa ese 5 negativo que acaba de generarse aquí? Que hemos regresado al punto de origen o a la dirección donde inició el movimiento, hemos retornado. Al inicio íbamos desplazándonos en una dirección y ahora estamos retornando. Y por eso el signo negativo. Quiere decir que va en dirección contraria. Delta x5, nuestro quinto intervalo, va a ser de 6 a 7, de 6 segundos a 7. En 7 segundos la posición es 0 y en 6 segundos la posición es 0, así que 0 menos 0 nos da a 0 metros de desplazamiento y nuestro último intervalo, que es delta x6, va a ser entre 7 y 9 segundos. En 9 segundos la posición es de menos 2, esa es nuestra posición final para ese intervalo, y en 7 segundos la posición es 0. Menos 2 menos 0 es menos 2 metros. De esta manera hemos dado respuesta a la primera pregunta, desplazamiento en cada intervalo. Ahora nos hacen dos preguntas muy interesantes. La primera, o la B, el desplazamiento total. Para encontrar el desplazamiento total nosotros tenemos dos formas de calcularlo. La primera, delta x total, es igual a realizar la suma algebraica o la suma vectorial de cada uno de los desplazamientos en cada uno de los intervalos. O sea que yo tendría 2 metros positivos más 0 más 3 metros más menos 5 metros más 0 más menos 2 metros. Cuando realizamos el delta x total y nos tomamos el tiempo de sumar, tenemos 2 más 3 son 5 positivos, menos 5 negativos, ya llevo 0, más 0 es 0, más menos 2 me queda menos 2. Así que mi delta x total es de menos 2 metros. Mi desplazamiento es de menos 2 metros. Ahora, hay una forma más rápida de calcular y voy a escribirla aquí. Delta x total se puede calcular también aplicando como un todo al movimiento la ecuación de desplazamiento. Delta x es igual a posición final menos posición inicial. Mi posición final en 9 segundos es de menos 2 metros. Así que aquí escribo menos 2 metros, ¿verdad? Menos la posición inicial, que es 0. Inicial es 0. Eso me da como resultado menos 2 metros y de esta manera obtengo la respuesta a la pregunta B, el desplazamiento total. Ahora viene una última pregunta. Espacio total recorrido. ¿Ok? El X total. Cada uno de los intervalos que contiene un número distinto de 0, independientemente de si es positivo o negativo, representa un movimiento. Debemos entender que en los intervalos los números positivos significa que fue un movimiento hacia la derecha, si estamos en el eje del plano cartesiano, en el eje X, fue hacia la derecha, y si tenemos un número negativo fue en sentido contrario. Eso es lo que significan los signos. Sin embargo, cuando hay un número distinto de 0, quiere decir que hubo movimiento. Entonces aquí, para nosotros encontrar el desplazamiento total o el movimiento total, vamos a hacer una suma del valor absoluto de cada uno de estos desplazamientos en cada intervalo. Tenemos el primero, que es de 2 metros, valor absoluto. Recordemos que el valor absoluto significa que vamos a sumar los valores como si fueran positivos, todos, más 3 metros, más menos 5. Bueno, aquí afecta el valor absoluto, eso se va a sumar como positivo, más 0
más menos 2 en valor absoluto. El X total es igual, vamos a sumar 2 más 0 son 2, más 3 son 5, más 5, porque por el valor absoluto lo tomamos positivo, 5 más 5 son 10, más 0 son 10, más 2, porque por el valor absoluto se toma positivo, nos aparece como valor de desplazamiento total 12 metros. Esa partícula en esta gráfica en donde el movimiento fue durante 9 segundos, se desplazó totalmente, tuvo un movimiento total de 12 metros y un desplazamiento total de menos 2 metros. Y aquí se encuentran cada uno de los intervalos de movimiento calculados a raíz de la gráfica.